Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual, Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Somos la Escuela de Teología Bíblica Ben Salón Internacional de Colombia. Y hoy quiero compartir con ustedes Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. La palabra Jesús es Salvador, Dios hombre. Cristo, el Dios hombre crucificado, se convirtió en Jesucristo. Él, tratando de fundamentar a su hijo Timoteo y a la iglesia del Señor, este apóstol, Saulo de Tarso, su nombre original, llamado San Pablo, explica que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir que hay un solo Dios? Que no existe en todo el universo una persona que tenga los atributos de Dios, las propiedades de Dios. No hay otra persona que pueda comparársele al Dios de Israel, cabeza espiritual de la iglesia actualmente. Cuando la palabra de Dios dice que hay un solo mediador, es importante recordar qué es un mediador. Un mediador es alguien que media, interviene entre dos o más personas, sea en una empresa, sea en una familia, sea en una relación amorosa, sea en el matrimonio, sea en cualquier lugar. Un mediador es alguien. Y aquí está diciendo que el único que hay, que existe entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. El único mediador. En la actualidad, algunas religiones enseñan que la Virgen María es mediadora entre Dios y los hombres por su condición de madre. Pero la Biblia no enseña eso. Lo importante no es lo que digan las religiones, llámese católica, evangélica, adventista, testigo, mormones, budista, como se quiera llamar. Ninguna religión sobre la faz de la tierra tiene la verdad. Ninguna religión nos salva ni nos lleva a Dios, ni ningún templo en particular. Solamente Jesucristo. Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, el Hijo eterno de Dios. ¿Por qué María no puede mediar? Porque si ella mediara, hubieran dos mediadores. Pero yo quisiera que volvamos a leer primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Si María
San Gregorio, San Pedro, la Virgen de Guadalupe, mediara, si pudiese escuchar a algún ser humano sobre la faz de la tierra, hubieran 2 o más mediadores. Pero dice que hay un solo mediador. Gracias por suscribirte y gracias por hacer preguntas a través de este medio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro histórico, capítulo 4, versículo 12. 4:12. Dice la palabra de Dios: y en ningún otro, es decir, en ninguna otra persona, hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es decir, solamente el nombre del unigénito del Padre, Jesús de Nazaret. Y el mismo Cristo dice: cuando ustedes vayan a pedir algo, pídanlo en mi nombre. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Nadie puede acercarse al Padre en el nombre de María, ni en el nombre de Guadalupe, ni en el nombre de la Virgen del Carmen. No. Solamente en el nombre de Jesús. En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: hijitos míos, estas cosas yo les escribo para que ustedes no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Dice abogado. Es importante que usted observe el sustantivo abogado. Fíjese que no está en singular. No dice abogados, dice abogado. Si María estuviera junto con Jesús mediando por ti y por mí, no dijera abogado, dijera abogados. María no es mediadora. Ese es uno de los engaños que las religiones han cometido y nos han hecho creer. Por eso, nosotros sabemos que Jesús no vino para convertirnos ni en evangélicos, ni en adventistas, ni en testigos de Jehová, ni en mormones, ni en católicos romanos. Él trajo una verdad para libertarnos de las mentiras de los hombres. Por eso dice la palabra de Dios en la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Es decir, nosotros no podemos seguir creyendo mentiras solo porque nuestros padres se levantaron en la mentira. Nuestros abuelos le enseñaron la mentira, nuestros tatarabuelos le enseñaron la mentira también a nuestros tatarabuelos, y así sucesivamente. Hay que cortar con la mentira
y empezar a recibir la verdad de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 32 y 36. En el 32 dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De las mentiras de los hombres, de las mentiras de las religiones que son satánicas. Fueron inventadas por Satanás a través de los hombres. Ninguna religión, ninguna iglesia, ningún templo como tal, pero la verdad nos las trae Jesucristo. En Él hay que tomar la decisión de identificarnos con Él, aceptando la verdad. Él, Jesucristo, es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Hoy te damos a conocer esta verdad, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No es la Virgen María, no es la Virgen de Guadalupe, no es la Virgen del Carmen, no es nadie más, porque no existe otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, es importante que usted compruebe que lo que le estamos enseñando es lo que Dios, es la verdad de Dios traída a todos nosotros para que caminemos en la verdad y no en la mentira. Lluvias de bendiciones, te habló tu hermano y amigo Próspero Barros, desde la población de Santa Rosa de Lima, departamento de Bolívar, en la República de Colombia.